Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitada hoy Carolina Grunwald, economista senior de Libertad y Desarrollo. Gracias por estar acá en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Mucho tema macro. Sí. Vamos primero por el que está más en la polémica, aunque políticamente entendemos nosotros acá en el mostrador mercados que está cocinado, que se va a despachar probablemente antes de fin de mes de octubre, que es el presupuesto. Debate es si es expansivo, dadas las condiciones que tiene la economía en Chile ahora, o si es austero o moderado, dadas las perspectivas. ¿Dónde se sitúan ustedes? Mira, nosotros creemos que este 3,9% de gasto establecido en este presupuesto es claramente una sorpresa. Se esperaba 3%, ya, y por ese lado es una sorpresa. Ahora, si uno ve los datos y uno ve efectivamente los ingresos que se están estimando y los supuestos que se están utilizando de precio del cobre, tipo cambio, los números dan, de hecho, ¿ya? Pero uno dice, si los números dieran y la plata alcanzara, ¿por qué no se hizo un esfuerzo por ir achicando el déficit de una manera más rápida? ¿Ya? La discusión aquí es cómo se están estimando los ingresos y por qué de pronto apareció este incremento del gasto que pareciera ser bastante alto. Hay un debate que se dice que dado el estado de la economía, el nivel de la economía chilena, un país de ingreso medio alto se puede decir, y cuando se compara con otros países, y depende, se ideologizó un poco esto. Algunos dicen, no, mira, estamos por sobre el promedio, no, estás por debajo del promedio, no, los impuestos son... Pero midiendo solamente para mezclar peras con peras y manzanas con manzanas, usando cifras OCDE y del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, en Chile midiendo todo, no solo el impuesto a la red, el impuesto corporativo, todavía estamos como promedio por debajo de los niveles de impuestos de los países con los que nos gustaría compararnos. Y al mismo tiempo estamos con una sociedad que demanda más, no sé si la palabra es derechos sociales, pero servicios. Los últimos dos presupuestos han sido principalmente a salud y educación. Claro, ¿quién va a estar en contra de la salud y de la educación? Nadie. Pero uno cuando después baja la letra chica, es un debate que desde el punto de vista técnico como economista, ¿cómo tratas de conciliar esas demandas con los números? Bueno, de eso se trata la economía, digamos. Se trata de administrar recursos que son escasos y siempre son escasos, ¿ya? Es indudable que la salud y la educación son prioridades en este país, como así también lo es últimamente, y en los primeros lugares está la seguridad ciudadana, ¿ya? Pero no hay que olvidar que una cosa es asignar los recursos y otra cosa es que los recursos se ejecuten bien, ¿ya? Uno ve, por ejemplo, en este presupuesto que nuevamente salud y educación se llevan la mayor parte del pozo presupuestario, pero son las dos partidas que tienen menos ejecución, están muy subejecutados a la fecha, no recuerdo los números, pero sí es un presupuesto que no se gestiona eficientemente, no se gestiona a tiempo. Entonces uno dice, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Dándole plata o siendo más eficiente en la gestión del gasto? Uno ve en salud, las listas de espera no avanzan, la deuda hospitalaria sigue aumentando. Entonces hay que poner ojo en cómo ejecuto este gasto, de qué manera se está gastando y si es que está llegando efectivamente al usuario final, que para eso es la plata en el fondo. Desde el punto de vista, metiéndonos un poquito en política, hoy día el ministro, esto sale cuando ustedes estén viendo este programa, esto se grabó un par de días antes, el nuevo ministro de Hacienda, Izaguirre, hizo una presentación en el seminario de la SOFOFA, en el que fue con un tono bastante moderado y amigable, pero es un punto quizás más agresivo que lo que hacía Rodrigo Valdés, apuntando que el gran factor de la desaceleración no han sido las reformas, y si las reformas son polémicas, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero objetivamente, y apuntó el ejemplo nuevamente Australia, Canadá, Perú, que fueron países que no tenían reformas, pero que la inversión cayó proporcionalmente de una forma muy similar a Chile, y dice, nosotros recibimos una economía que se desaceleraba y vamos a entregarle al próximo presidente o presidenta una economía que está en ascensión. No, yo sé que es un debate que llevamos años ya acá, polémica, pero ¿dónde te sitúas en los factores de cuánto fue interno y cuánto fue externo? Yo tengo una posición muy clara al respecto y en base a estudios, hay un estudio del Fondo Monetario que dice que de cada 3 puntos de producto, 2
son atribuidos al orden interno y solo uno es atribuible a la crisis externa. No nos olvidemos que, o sea, punto uno, yo dije crisis, aquí no ha habido una crisis internacional importante. Lo que pasó fue que cayó el precio del cobre. Tampoco había una crisis en Chile, hay una desaceleración. No, es una desaceleración. Sí. Que el ministro en el IFP, o sea, cuando se presentaron el Estado de Hacienda Pública el lunes, empezó a comparar la situación actual con la crisis asiática, digamos. Y eso no, a mí me parece que no es así. Bajó el precio del cobre, pero hay que tener en cuenta que también lo hizo el precio del petróleo, ¿ya? Entonces, eso en términos de intercambio es favorable para el país. Y yo creo que la cosa es así, o sea, hay muchos factores internos y también él mismo explicó el lunes que parte de este shock externo que él llama se puede absorber y hay una parte que no se puede absorber. Él mismo lo dijo, o sea, no es todo internacional. Absolutamente, no lo ha dicho, obvio, no dice okay. No dice que el principal factor. El principal factor. No es el único factor. Sí. No, o sea, indudablemente, si uno mira las cifras de, no sé, de confianza, se fueron para abajo. Ahora están subiendo, pero seguimos en terreno negativo. Ya, no sé, y aparte que el precio del cobre empezó a aumentar hace ya un buen tiempo atrás y la economía todavía no repunta tanto. No nos olvidemos que hoy día salió un IMASEC más bajo de lo esperado. Leve, no, Florcita. 2.4. 2.4. Sí. Creo que la medida era 2.5, 2.6. 2.7. Sí. Pensé que podía era 2.5. Bueno, y mirando hacia el futuro, ¿no? Se viene, también, es un tema un poco más político, pero ustedes se meten en temas políticos, ¿no? Hay no sé si un consenso, pero hay muchos economistas que no están directamente involucrados en las campañas políticas que dicen, se viene un envión muy fuerte que no es que dé lo mismo, pero el próximo año la economía chilena va a crecer de 3 puntos para arriba, independiente de quien gane las elecciones ahora. Después vienen otros factores. ¿No? ¿Este envión es tan fuerte? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué proyecciones tienen para la economía el próximo año? O sea, nosotros creemos que la economía el próximo año va a repuntar. Debería crecer en torno al 3 o 3,5, obviamente dependiendo de cómo se comporte internamente, ¿ya? Obviamente, en primer lugar, la inversión es un factor clave que debería empezar a reactivarse hacia adelante. Está el precio del cobre, indudablemente influye, porque eso podría empezar a reactivar proyectos mineros, por ejemplo, ¿ya? La inversión, que esta, si uno se va al presupuesto, vemos que no hay, si uno ve el gasto, ¿ya? Y yo lo separo en gasto de capital y gasto corriente, vemos que en presupuesto no se está destinando recursos a inversión. O sea, la recuperación de la inversión va a tener que venir por el sector privado, ¿ya? Se ven las confianzas que están repuntando, entonces eso también haría ver que la actividad va a empezar a mejorar. Ahora, el desafío es el mercado laboral, ¿ya? Que si bien en su discurso se dijo, la presidenta dijo que el mercado asalariado sigue creciendo, hay que tener en cuenta que el mercado asalariado en el último año se han generado 89.000 nuevos empleos públicos, mientras que el empleo asalariado privado ha caído en 8.000 puestos de trabajo. Entonces hay una tarea también del sector privado por empezar a atraer esta mayor mano de obra con cotizaciones y con todas las leyes sociales que corresponden. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, si tú ves los resultados de los retailers, que dependen del producto, que son los que tienen el pulso más cercano a lo que está pasando en la vida de las personas? Sí. Y tú ves dos datos, de que si tú ves en los 13 años y medio de la desaceleración, la gente no ha aumentado su nivel de endeudamiento, los bancos han sido responsables, pero parece que la gente también. Sí. Los ratos de endeudamiento no es que se han disparado, al contrario. Y tú ves que tanto Falabella como Cencosud y en un menor, y Ripley, ¿no? Tú ves los números de ellos de los últimos 3 años, sobre todo el último año y medio, el que le ha salvado el negocio ha sido el consumo en Chile, ¿no? Y ayer en la presentación de Cencosud Day, en la cumbre para los inversionistas, que había 120 inversionistas institucionales de afuera y de las AFP y de los grandes fondos de acá en Chile, Soler fue clarísimo. Soler dijo, la joya de la corona nuestra ha sido Chile y va a seguir siendo Chile las perspectivas, y dio un montón de datos. ¿Cómo se traduce eso? Que un desempleo que ha aumentado no tanto por la creación de empleos públicos,
El consumo ha decaído, pero tampoco al nivel de que se hubiese, me acuerdo que Sergio Melnik tuiteaba que vamos a tener el desempleo sobre 10%, 12%, bueno, no ha pasado. Entonces, es obvio, las cifras no mienten. La economía chilena ha tenido una gran desaceleración, la minería ha sido muy golpeada el sector inmobiliario, ¿no? Pero, ¿cómo se explica que, por ejemplo, Falabella también, Falabella tuvo los números de los del último año y no las ventas en Chile y el negocio chileno que sigue impulsando que las utilidades crezcan? Sí, hay un estudio que publica el Banco Central que en base a encuestas que se hacen regionalmente, que son las perspectivas de los negocios en Chile. Exacto. ¿Ya? Sí. Y ahí hay un fenómeno muy interesante que se ve en las últimas varias publicaciones. Las ventas de autos, se me olvidó decir. Las ventas de autos son recientes, eso es durable. Sí. ¿Ya? Y hay que separar entre minorista y o sea, bienes durables y bienes más de consumo. En los bienes de consumo, aunque parezca mentira, este turismo de compra argentino al parecer ha tenido una influencia importante, ¿ya? No hay cifras que lo avalen porque no se hacen esas estadísticas. Pero han habido, 40% del gasto de tarjeta de crédito el primer semestre fue de tarjeta de crédito argentina. No sabía, yo solo lo había leído por las encuestas del banco. Salió, y también, bueno, ayer lo mencionó Soler, mencionó que ellos hace 8 años llegaban 1 millón de turistas argentinos a Chile. Este año se espera que la cifra llegue a 4 millones. Mira, ha sido tremendo. Y eso ha sido un impulso importante del consumo que nos ha salvado en cierta manera la demanda. Y por el lado de los durables, si bien al principio de estos años no repuntaban tanto, ahora último sí se ha visto un despegue del consumo de bienes durables como los autos, como ya estos electrodomésticos de mayor tamaño. Y por ahí uno empieza a observar que eso da indicios de una recuperación, porque a la gente ya se está embarcando en comprar cosas que significa meterse a cuotas y a algún compromiso de más largo plazo. O sea, para mí ese es el indicador más fuerte de que la economía, al menos las personas, tienen expectativas de que van a tener un mejor trabajo o van a tener ingresos que son estables. Hablemos un poco de este debate que sigue siendo, no está tan álgido, pero sigue siendo, de si la política monetaria ha sido acorde para acompañar el ciclo. Lo hablábamos antes de empezar a grabar el programa, de un debate que empezó con críticas abiertas, soterradas, y después se convirtió en una pelea de barrio entre José Gregorio, Rodrigo Vergara, el ministro Valdés. El mismo Larraín Vidal tenía sus visiones de que las tasas estaban muy altas, Jorge Zelaibe con el BBVA, BCI fue un poco más moderado, pero está el debate si es que en este mismo seminario de la SOFOFA, el ministro Izaguirre hizo referencia de que comparado con economías que dependen de commodities como Australia, Canadá, Perú, el Banco Central chileno fue mucho menos acomodativo. No, mirando hacia el futuro, el Banco Central, en un proceso que ya dijimos, se viene un envión por una serie de factores. ¿Qué rol tiene que tener ahí? ¿Qué tiene que hacer con la política monetaria? ¿Cómo se tiene que ubicar? A ver, el rol del Banco Central es mantener la inflación en torno a 3%, ya en un rango de 2 o 4%. Y eso es lo que el Banco Central hace y esa es su pega, digamos, ¿ya? Hace algunos meses se esperaba una nuevo recorte de la tasa de aquí a fin de año, sí, claro. ¿ya? Y sorprendió en septiembre con la mantención de la tasa, ¿ya? Y esto, si uno ve el comunicado, tiene relación un poco con el bajón que tuvo o sea, con la evolución del precio del dólar, que se vio como que si fuera algo más transitorio, ¿ya? A mí me parece que hay espacio para bajar la tasa este año, aunque las expectativas la ven en 3% hacia agosto, o sea, serían 2 alzas más porque estamos en 2,5. Ahora, 25 puntos base más o menos, tampoco va a ser una gran diferencia. Lo importante es cómo se está traspasando estas menores tasas en las tasas de los créditos, en las tasas que cobran los bancos. ¿Y cómo lo están viendo ustedes? Porque en general las tasas siguen a niveles relativamente bajos, a niveles comparados con los niveles históricos. Sí, yo creo que las tasas están bajas y ya son suficientemente expansivas. Entonces, a mí me parece que mucha más, no sé si el Banco Central tiene mucho más espacio para influir en una reactivación del consumo. ¿Me explico? Pero a mí sí me parece que debería haber una baja más este año, si es que las condiciones macroeconómicas así lo indican. O sea, hay que ver si la inflación que van a entregar mañana sorprende o no, hacia qué sentido y cómo evoluciona el tipo de cambio. Hablemos de un próximo gobierno, para que sea un poco más centrado. Asumamos que las encuestas
terminan siendo realidad y que Sebastián Piñera vuelva a la moneda. Una de las críticas que se le ha dicho al primer gobierno de Sebastián Piñera es que más allá de que la creación de 1 millón de empleos y que la economía creció un promedio entre 4 y 5%, se me olvidó exactamente cuánto fue el promedio, es que más allá de la portabilidad numérica, como dice Sebastián Edwards, no hubo ninguna reforma sustantiva a la estructura económica chilena. No, más allá de los esfuerzos que hizo Juan Andrés Fontaine como ministro de Economía y después de Longueira, que la verdad que si uno lo mira, no, incluso el crear una empresa en un día, efectivamente tú la puedes inscribir, pero igual hay un montón de trámites que te demoráis 30 días empezar a poder operar. Entonces, tú fueses ministra de Hacienda con poderes plenipotenciarios. Qué difícil. ¿Qué cosas, 2 o 3 cosas que te parece que son cruciales a nivel de Estado que tiene que hacer para que la economía chilena dé un salto? O sea, punto 1, incentivar la inversión, ¿ya? Para eso es importante revisar la reforma tributaria. ¿Tú crees que eso está en las cartas que va a ser, que va a ser una cosa que yo sé que lo dice en campaña, que le hace el cambio, pero ¿lo ven como políticamente viable que se le pueda hacer una reforma? No sé, o sea, simplificar la reforma. Yo no soy experta tributarista, pero entiendo que tiene muchos baches, así como el que tú decías, desde la empresa en un día, hay como algunos puntos inconexos que la hace como muy difícil su implementación, ¿ya? Y eso para mí es importante. Y en segundo lugar, hay un montón de reformas que han incorporado como incertidumbre, ¿ya? ¿Qué es lo que te aleja a un inversionista? Son las altas tasas de endeudamiento que no hay en este país, y es la incertidumbre, o sea, saber si mi inversión, si mi proyecto, si yo lo hago bien, que estos frutos se me devuelvan y yo pueda reinvertir. Ese es el punto, en el fondo, aclarar la cancha y tener las reglas más claras, ¿ya? Yo creo que eso pasa por la reforma tributaria. Hay que ver la reforma del mercado laboral, si está bien hecha, qué es lo que habría que ajustarle, y claramente me imagino que habrán incentivos a la contratación, a la inversión, qué pasa con los adultos mayores, y en el fondo todo de manera de poder impulsar la demanda. Ustedes siempre están haciendo informes, tanto a veces para miembros del Congreso, en las conversaciones internas de tu equipo económico, ¿no? Creo que está bien las cosas como nubarrones, ya sea de afuera o cosas internas en Chile. ¿Cuáles son los desafíos, los posibles baches en el camino de este repunte que ven para los próximos 12 meses? Los baches, nada, hay que irlo viendo sobre la marcha, pues. Hay que ver si la economía reacciona, de qué manera reacciona. Y sobre todo, yo insisto en lo mismo, en el fondo que haya una confianza de que tu trabajo va a rendir frutos y que va a seguir siendo tuyo. Ya, no sé si me explico. Sí. Como se dice por ahí, lo que la gente necesita de manera más urgente es tener trabajo. Hay mucha gente sin trabajo, gente que no sabe si va a poder gastar al futuro porque no sabe cómo va a estar su situación laboral al futuro. Si bien esto ha ido mejorando, ya, acordémonos que seguimos en el terreno pesimista. Entonces yo creo que lo más importante es eso, dar seguridad a un buen empleo. No hay mejor política social que un buen empleo, se dice por ahí. Hay factores externos que preocupan. Acá hemos entrevistado a algunos economistas y nos referimos también a gente de afuera que siguen insistiendo que hay factores geopolíticos que el mercado y los economistas no están dando la suficiente atención. Y el más reciente de lo que está pasando en España, Cataluña, sí. Pero está el tema el tema de Trump, Corea, sí. Bueno, propio Brexit que todavía hace secuelas porque las negociaciones en Europa, ¿algunos de esos factores son preocupantes? Mira, por lo que yo entiendo, son factores de riesgo que hay que estar vigilando de cerca, pero aún no se ven con una preocupación extrema, digamos. O sea, lo de Cataluña, claro, está muy preocupante, pero no sé si nos afecta a nosotros tanto directamente como mercado chileno. Ya Cataluña, recordemos que es como el 20% del producto de España. Ahora, sería aún más preocupante si esto empieza a generar una ola de movimientos separatistas y empieza a cambiar el mapa del mundo porque todo el mundo quiere ser independiente. Este clima, ¿no? Claro, eso ya sería como algo más de largo plazo. O sea, ya ayer salió en las noticias que la isla de Pascua está como diciendo, a nosotros no nos han escuchado hace tiempo, saltaron los vascos por otro lado, entonces si se empieza a dibujar un nuevo mapa... acá en Santiago, por si se empieza a dibujar un nuevo mapa del mundo, claro, eso obviamente genera mucha incertidumbre.
Lo de Corea, o sea, lo de Kim Jong-un, sí, claro, si sigue disparando cohetes por el mundo, claramente es un problema. Pero hoy todavía se ve como algo que está un poquito lejos. Bueno, justo hicimos el tiempo, me hicieron el signo que estábamos ya a tiempo, pasó rápido. Muchas gracias por haber venido. Carolina Grumbach, economista senior de Libertad y Desarrollo. Ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Recuerden de seguirnos por las redes sociales, Facebook. Mire, yo como soy viejo llego hasta Instagram, pero probablemente hay otras que no manejo. Pero gracias nuevamente.